Tome asiento y pues vamos a darle inicio a algo que Dios me ponía, y aunque usted no lo crea, Dios no me entregó esta palabra hasta esta mañana, porque yo me estaba preparando para predicar en Tijuana el día de ayer y le decía dentro de mi meditación, le decía: Dios, ¿voy a compartir lo mismo o qué onda, no? Y esta mañana Dios me habló, ¿verdad?, dándome una dirección distinta a lo que íbamos a compartir aquí en San Diego. Y el tema es algo que a lo mejor usted ya meditó en su estudio bíblico. ¿Cuántos están asistiendo a un estudio bíblico los días miércoles? Una gran mayoría, ¿verdad? Pero aún nos falta a muchos podernos congregar y poder buscar estas enseñanzas, ¿verdad? Así que vámonos a Segunda de Reyes. A ver, los que están yendo a un estudio bíblico, ¿qué capítulo estamos meditando? 12, perfecto. Vámonos a Segunda de Reyes 12 y vamos a empezar con el versículo 2, por favor. Y antes de compartir este versículo, no sé si lo tengan en pantalla, sé que no les pasé una diapositiva con respecto a eso, pero el tema del día de hoy es sellar las grietas. Sellar las grietas. Mire, todo el equipo de producción aquí andan con todo. Un aplauso para ellos ahí. Y efectivamente, mire las grietas que pusieron ahí ellos detrás de ese fondo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la escritura en Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 2. Aquí vamos a hablar acerca del reinado de Joás, ¿verdad? Dice que el reinado de Joás de Judá, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: y Joás hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Quién le dirigió? El sacerdote Joiada. Había un maestro, ¿verdad? Había un sacerdote que estaba allí dando una instrucción. Dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Algo que me llama literalmente en este versículo es que para darle una dirección, ¿verdad? El sacerdote Joiada a alguien era porque había encontrado una rectitud en el corazón de Joás. Y dice que Joás hizo lo recto fíjese, lo recto ante los ojos del hombre, ante los ojos de Jehová, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y ahí podemos ver una importancia de que el Señor nos encuentre delante de su presencia, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, con un corazón recto, con un corazón, con una motivación correcta, una disposición correcta en nuestras vidas. Porque ahorita yo le di una introducción, ¿verdad?, de cómo el Señor realmente quiere venir a manifestar el ministerio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Porque no hay ninguna persona en este auditorio que no tenga un propósito, que no tenga un ministerio, ¿verdad? Y si usted no lo sabía, pues sépalo de antemano, ¿verdad?, que realmente aquí no hay persona que no tenga ese ministerio, que no tenga ese propósito. Pero también Dios está buscando un pueblo que tenga una disposición correcta, que tenga que venga delante del Señor a poder hacer lo recto, ¿verdad? Ahora vamos a brincarnos al siguiente versículo. En el versículo 4, por favor, vete al versículo 4. Y dice el versículo 4: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que dice se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está ¿qué? Estipulado. Aquí se lo parafraseo o se lo hablo de manera parabólica. Usted y yo traemos los diezmos y ofrendas al alfolí, como lo que acabamos de hacer, ¿sí o no? Y de repente el Señor nos ha hecho la invitación
a donar sillas, por ejemplo, en Tijuana, en cooperar para la obra que se está levantando en Tijuana, y habemos algunos que participamos, ¿verdad? Y también habemos algunos que traemos diezmos y ofrendas. Y aquí da una instrucción este sacerdote, ¿verdad? Y dice, lo repito, dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado. Y vámonos quiero ver un versículo que quiero compartir con usted antes de irme a los demás de Reyes. Aquí esta instrucción se le da a los sacerdotes. A ver, familia, los que hemos meditado en esta palabra, ¿cuál es el trabajo de un sacerdote? María, ¿son los que qué? Los que reconcilian al pueblo ¿con quién? Con Dios. Mire, el sacerdote tiene la responsabilidad de reconciliar al pueblo con Dios. Y si dice que su responsabilidad es reconciliarlo, ¿en qué condiciones se encuentra el pueblo? Alejado, ¿verdad? Si hay que reconciliarlo, pues imagínense la relación que hay entre el pueblo y Dios. Pero el trabajo del sacerdote, de estos sacerdotes, es reconciliar al pueblo con Dios. Y voy a darle una referencia bíblica en Números, si me puedes poner Números 8:19, por favor. Números 8:19. Y dice, y yo he dado en don los levitas, Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de ¿quién? De Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. En otras palabras, este versículo dice que el sacerdote, ¿verdad? Por el ministerio que tenían ellos, es reconciliar al pueblo de Israel con el tabernáculo, con la presencia de Dios, con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar esta orden. Ahora, si Dios nos está enseñando en este tiempo, ¿verdad? Este tema, pues es porque Dios está hablándonos a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí reunidos en este tiempo, ¿verdad? Y recuerden, toda la palabra que compartimos, todo lo que se medita en los estudios bíblicos, si no lo sabía, para los que no lo saben, es una palabra que se nos da proféticamente en las áreas que el Señor quiere tratar y hablarle específicamente a usted y a mí. Y hay que escudriñar y empezar a indagar por qué Dios me está hablando acerca de estos temas, estos versículos, ¿verdad? Voy a pasarme a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, por favor. Apocalipsis 5:10. Y dice de la siguiente manera: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Y nos ha hecho para nuestro Dios, escúcheme bien, Dios nos ha hecho a usted y a mí, ¿verdad? Reyes y qué? Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted y yo hemos compartido que el reino de los cielos se ha acercado. Usted y yo entendemos que el reino de los cielos lo vamos a cumplir o hacer ya que nos muramos, o aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Por lo tanto, estando usted y yo aquí en esta tierra, pues debemos encontrar y bajar el reino de los cielos aquí, para que usted y yo podamos cumplir con ese propósito y ese ministerio. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a usted y a mí a ser reyes y sacerdotes. Pero muchas veces lo vemos en lo literal. Vemos al rey que necesita una corona y solamente ciertos países, ciertos lugares tienen manifestado un rey físicamente. Y el sacerdote, pues al menos que me ponga ¿cómo se llama? La sotana o todo este vestuario, ¿verdad?
o el sombrerito, pero en realidad el Señor lo ha llamado a usted y a mí a ser reyes y sacerdotes. ¿Y reyes por qué? Porque si quiero participar del reino de los cielos, entonces usted y yo nos convertimos en un rey. Porque el reino de los cielos, la invitación está abierta para usted y para mí, ¿sí o no? Pero sabe que una cosa, no cualquiera puede participar del reino de los cielos. El Señor quiere realmente que haya un cuerpo de Cristo, que realmente sea un rey y un sacerdote. Y el sacerdote, dijimos que la tarea del sacerdote es ¿qué? Reconciliar al pueblo con Dios. ¿Por qué cree usted que venimos aquí los domingos? Yo vengo a reconciliarme con Dios, pero también llegan otros, ¿verdad? Que van llegando, que son nuevos, que también tenemos que ayudarles a ¿qué? A reconciliarse con Dios. Pero muchas veces, pueblo, podemos tomarlo a la ligera o de repente pensar que es muy fácil invitar personas, traer invitados y ahí se los encargamos al pastor o ahí se los encargamos al líder, ¿no? Al de la puerta. Pero esta palabra es para unos cuantos o es para todos. ¿Está usted incluido dentro de ese plan? Y repito, si el Señor me está dando estos versículos a meditar en los estudios bíblicos de Familias en Acción, pues entonces yo soy parte de este plan. Vámonos a brincar al siguiente versículo, por favor, y vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Segunda de Reyes 12, 5. Y dice: recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen. ¿Qué? ¿Cuál era el propósito de ese dinero, de esas ofrendas? Fíjese, y reparen los portillos del templo donde quiera que haya grietas. Un portillo es un hueco, es una abertura, ¿verdad? Donde quiera que se hallen grietas. Una grieta es como la que usted ve ahí como fondo, ¿verdad? Algo que está abierto. Que regularmente el otro día que compartía esta enseñanza en el estudio bíblico, tenemos el privilegio de tener gente conectada a nuestro estudio de foránea, ¿verdad? Y alguien estaba conectado desde Oaxaca y yo pregunté qué son las grietas y ella mueve su cámara y nos enseña su pared, ¿no? Y estaba agrietada y fue perfecto el ejemplo porque era exactamente lo que es una grieta, ¿no? Ahora, esa grieta se tiene que tratar, ¿sí o no? La tenemos que tratar. Y en este caso, ¿verdad? El maestro estaba dando una instrucción a los sacerdotes de que todo lo que se recibiera en dinero, ofrendas, como estaba estipulado, así como usted y yo venimos y traemos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, ¿verdad? ¿Usted cree que hay grietas en esta iglesia? Ahora, si lo vemos en lo literal, a lo mejor encontramos una que otra. Ahora yo le pregunto de esta forma: ¿usted cree que habrá grietas en usted y en mí? Algunos cuando llegamos parecíamos mapas, ¿no? Así. La orden específica es: y reparen los portillos del templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia. Donde quiera que se hallen grietas. Ahora, bríncate al versículo 6, por favor, al siguiente versículo. Y dice: pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿En el año qué? 23
del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. No lo tengo aquí en mis notas, pero vete al versículo 1, por favor. En el 7º año, ¿verdad?, de Judá comenzó a reinar ¿quién? Joás. ¿Y reinó cuántos años? 40 años en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? Ok, ahora sí bríncate al 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Imagínese usted, visualícese eso. ¿Cuántos años tiene que pasar para que usted y yo podamos sellar las grietas del templo? ¿Usted cree que 26 años es poquito o es mucho? Mucho. 26 años puede ser toda una vida para alguien. Entonces, 23, perdón. Entonces, imagínese cuando lo empezamos a meditar y a escudriñar de esta forma. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y se les había mandado a estos sacerdotes a reparar, ¿verdad?, los portillos y las grietas donde quiera que encontraran dentro del templo. Esa era la instrucción, ¿sí o no? Y ahí nos tenemos que detener tantito y cuestionarnos nosotros, ¿qué tanto, verdad, he hecho o estoy haciendo? Y se lo voy a poner en esta perspectiva. Estas grietas, si lo vemos en lo espiritual, yo le preguntaba, ¿cuántos estamos agrietados? Pues muchos hemos llegado agrietados o estamos agrietados. Ahora, ¿cuál es la instrucción de parte de Dios? Reparar donde quiera que haya portillos y grietas, donde quiera que haya aberturas. ¿Qué puede entrar por esas grietas? Animalitos dijeron por ahí. Alacranes, puede minarse. Oye, en lo natural, un techo agrietado y llueve, ¿qué va a pasar? Hay muchas cosas que pueden suceder dentro de esto. Ahora yo voy a poner una pausa en mi participación un poquito porque les voy a pasar a una persona, ¿verdad?, que ha venido a sellar muchas grietas en mi vida. Así que denle un fuerte aplauso a mi esposa Basti. Es una selladora de grietas. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? No, quédate aquí. Sí se sienten nerviositos, sí se sienten los nervios, pero bueno, vamos a seguir entrando en materia. Ahorita estaba hablando, ¿verdad, César, sobre las grietas, ¿no? Y veíamos el ejemplo de en una casa cuando se agrieta. ¿Y cuántas veces vemos la grieta y lo queremos tapar con un cuadro? Lo queremos tapar con una pintura. No queremos ponerle atención, vaya, a esa grieta. Y cuando menos pensamos, la grieta se extiende, crece. Y si no le damos seguimiento o no somos diligentes en reparar esa grieta, puede llegar a desmoronarse. Una pared, si estamos hablando de una casa en lo físico. Ahora imagínese aplicándolo en nuestra vida, como decía César, nosotros somos el templo, somos la casa de Dios. Y si no tomamos acción en reparar esas grietas, nosotros mismos estamos cavando nuestra muerte espiritual muchas veces. Y quiero dar unos ejemplos, ¿verdad? Como decía, pues viene el portillo, viene a ser esta fuga, las grietas es la separación, si lo hablamos en lo literal de una pared, pero si lo hablamos en lo espiritual, es una separación de mi relación con Dios. Si yo tengo una grieta y le abrí las puertas a una grieta en mi vida, va a haber una separación en mi comunión y en mi relación con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos íntimos, ¿verdad?, para con Él. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad?, de grietas o fugas que puede haber en nuestra vida. Puede ser los celos, puede ser el odio, puede ser
¿verdad? Las envidias, el enojo, el desánimo, la soledad, menosprecio, y puedo mencionar muchas otras más, ¿verdad? Ya que voy con esto, voy a platicar un poquito de un testimonio, ¿verdad? Cuando yo estaba pues pequeña, tendría más o menos como unos 9 años, yo me sentí menospreciada mucho tiempo, ¿verdad? Menospreciada, y por querer tapar o cubrir ese menosprecio, ¿qué hacía yo? Dar regalitos a esta persona, hacer cartitas a esa persona. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de cubrir, ¿verdad? Esa grieta en mi vida. Y cuando menos pensaba, cuando yo tenía la necesidad, ¿verdad? De que pasaba una situación y esperaba que así como yo estaba para esa persona, que esa persona estuviera para mí, y no estaba. ¿Qué hacía yo? Pues me agüitaba, me entristecía, me hundía más, pero yo trataba de cubrir a mi manera esa grieta. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos de los que estamos aquí queremos actuar en nuestras fuerzas, en nuestra manera, a cubrir esas grietas en nuestra vida, pero si no las tratamos, ¿verdad, familia? A tiempo, nos vamos a ir cavando nuestra propia tumba, nuestra propia muerte espiritual. Como decía, y Dios no quiere eso. Y quiero ver si me pueden poner en pantalla Tito 1:16, por favor. Tito 1:16. Lo voy a ir leyendo. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando yo leía este versículo, lo primero que dije, ouch, ¿verdad? Porque muchas veces decimos conocer a Dios uno mismo, pero nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras obras, familia, a veces dicen lo contrario. Y aquí dice, ¿verdad?, que hemos sido a veces abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando Dios, ¿qué dice? Que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Entonces, si hay grietas en mi vida, ¿verdad?, pues no puedo hacer esa buena obra para Dios. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, arreglar esas grietas lo antes posible. Y luego quiero irme a Isaías 59:2, por favor. Isaías 59:2. Y vamos a ver en este versículo, ¿verdad?, algo que les decía hace ratito, que esas grietas nos separan, ¿verdad?, de Dios. Y vamos a ver en este versículo un ejemplo que dice aquí en Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Entonces, tanto las iniquidades y los pecados que vamos adquiriendo hacen esa separación, ¿verdad?, en mi relación con Dios. Entonces, es por ello que cada uno de nosotros decidimos a qué le prestamos oído, a las voces que estamos escuchando, porque hay veces que prestamos, familia, oído a las voces que no vienen de Dios, y yo misma estoy creando esas grietas en mi vida. Yo mismo las estoy abriendo. A veces es muy fácil juzgar, echar culpa. No, es que soy así porque mi mamá de chiquita me dijo, mi papá me decía, no, es que ellos no me educaron bien, no, es que mi amigo, mi familia, no. Uno mismo tenemos que decir, yo presté atención a esa voz que no viene de Dios, yo solita abrí esa grieta, ¿verdad? A veces es muy fácil juzgar, echar culpas, pero mi responsabilidad es sanar esa parte, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a sanar esa parte? Y me quiero ir a 2 Corintios 12:9, por favor. En 2 Corintios 12:9. Y mientras lo ponen, decíamos que las grietas, ¿verdad?, cuando se va abriendo y que no las tratamos, viene a ser un punto débil. Si en una casa, en una pared, es que se va haciendo un punto débil, que si tú le das un golpe a esa grieta en una pared, tal vez se desmorona, ¿verdad? Entonces Dios quiere tratar
en nuestras debilidades. Dios quiere perfeccionarse aún en esas debilidades. Como dice aquí 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nos quedemos con esas grietas o con esas debilidades, porque yo sé que todos en algún momento hemos tenido debilidad en un área de nuestra vida. Pero nosotros mismos tenemos que ir a la palabra de Dios, a su presencia, para que Él se perfeccione, ¿verdad?, en esa debilidad. Dios no quiere que nos quedemos agrietados. Dios no quiere que vivamos agrietados y que llegue el momento en como su templo, como su casa, ¿verdad?, nos desmoronemos, sino que resanemos y nos restauremos en esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y para ello tenemos que ser tú y yo diligentes. ¿Qué es ser diligente? Hacer las cosas bien hechas en el tiempo justo y necesario. Entonces no dejemos pasar tiempo. No dejemos pasar tiempo, ¿verdad?, a que esas grietas crezcan, a que esas grietas vengan a afectar nuestra vida, nuestro espíritu. Y porque si estamos así, familia, no vamos a poder ayudar a otros. Y al contrario, vamos a lastimar a otros, aún no queriendo lastimar a otras personas. Ok, pues bueno, aquí dejo a mi esposo que continúe. Un aplauso. ¿Y cuántas veces, familia, nos han agrietado aún más de lo que llegamos? ¿Verdad? Y quiero profundizar un poquito en esta área. Yo le preguntaba cuántos hemos llegado agrietados, ¿verdad? Ahí puso mi esposa algunos ejemplos de lo que puede ser estas grietas donde se va minando, donde van abriendo más, ¿verdad? Ahora, estas grietas se tienen que tratar. Cuando yo meditaba en estos versículos, me acordé de una casa que tiene mi mamá en México, donde esa casa había sido de mi abuela, pero ella quería como mantener esa casa como todavía a darle unos arreglos, ¿verdad? Y me acuerdo que el equipo de construcción le dice a mi mamá, es que esta pared, dice, está muy agrietada, necesitas tumbarla y hacer una nueva. Y se trató, la idea era que tratar de salvar esta estructura, esta pared. Pero para no hacerle la historia tan larga, al final de cuentas se hizo caso a la recomendación, y cuando se tumba esta pared nos dimos cuenta que no tenía cimiento, no había un cimiento, no había profundidad, y la meta era construir un segundo piso arriba de esta pared. Imagínense usted eso. Así que gracias a Dios seguimos la recomendación y no llegó a mayores. Pero imagínese en lo natural, dice la palabra, que podemos entender lo espiritual. Si yo no sano esta grieta y la sello de la manera correcta, pues entonces eventualmente viene a tener un efecto de una u otra manera en nuestras vidas. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a Dios, cuando buscamos de Dios, la gran mayoría de las veces es porque venimos muy agrietados, venimos lastimados, venimos heridos, ¿verdad? Y estas grietas pueden ser depresiones, estas grietas pueden ser menosprecio, rechazos, tristezas, odios, corajes, contiendas, divisiones, y súmele la lista. Estas grietas pueden ser mucho, pero imagínese si yo llego a una congregación como Familias en Acción, pues yo realmente vengo y me acerco como Jorgito que va entrando ahí ahorita, para que podamos entre todos sellar esa grieta, ¿sí o no?
Pero imagínense que en vez de que me sellen la grieta, me la abren más. Y ahí es donde yo quiero que entendamos esta parte, familia. Muchas veces, decía ahorita mi esposa, hacemos ciertas cosas, ciertas acciones, tal vez no con el propósito de lastimar, de herir o de abrir más grietas, pero por la abundancia de mi corazón habla mi boca. Por lo que yo tengo aquí adentro y por las grietas propias que yo tengo, ¿verdad? De repente empiezo a hablarle a otros, dirigirme a otros con ciertos comportamientos y conductas. Y yo topándome con estos versículos, que al final de cuentas es lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra, que la meta es que el sacerdocio reconcilie al pueblo con Dios. Porque allí, familia, es donde realmente va a venir un sellador del cielo a tapar esas grietas. Pero yo de repente me encuentro en una situación donde tal vez abran esas grietas aún más. Y yo quiero que en esta tarde concienticemos cada uno de nosotros las grietas que yo pueda tener y también las grietas que a lo mejor he provocado en otros. Porque de repente ahorita mi esposa dio un ejemplo de algunas grietas que había en ella, que Dios ha sellado. Pero ejemplo, llegamos al matrimonio y cuando empezamos a descubrir todas estas escrituras, toda esta palabra, y nos topamos con un versículo de sellar esas grietas, pues yo no puedo ir y sellar las grietas de otro si todavía hay grietas dentro de mi matrimonio, por ejemplo. Yo no puedo querer sellar la grieta de Guillermo cuando todavía hay grietas en mí. ¿Dónde voy a tratar esas grietas y dónde voy a sellar esas grietas primeramente? Mi matrimonio, con mi esposa, mutuamente. Porque ¿cómo le vamos a servir a Dios y cómo vamos a cumplir con nuestro ministerio y nuestro propósito si todavía hay grietas en nuestra vida? El Señor realmente quiere venir a sellar esas grietas en su vida y en mi vida. ¿Algún interesado? Dios quiere realmente venir a sellar para que no vuelvan a abrirse. Y le comparto así rápidamente. Cuando yo llegué a Familias en Acción hace 13 años, un diciembre del 2012, llegué con muchísimas grietas, familia. Le compartí a la vez pasada un poquito de mi testimonio y llegué muy agrietado, pero con algo que me ayudó, que era un hambre y una sed de la palabra de Dios, un deseo de sellar esas grietas, de muchas cosas que me habían lastimado de niño, rechazos, etcétera, etcétera, a través de los años. Y recuerdo yo en mi intelecto decir, si yo traía cosas en mi corazón y de repente yo dije, no, tengo que sacar esto de mi corazón, de mis pensamientos. Y un día dije yo en mi intelecto, híjole, si yo le platico al pastor toda mi vida, probablemente me va a correr de la iglesia. Así lo pensé y se los digo de verdad. Y me acuerdo que le hice una llamada al pastor Javín, le dije, Javín, necesito que me hagas una cita para hablar contigo. Le dije, pero no sé cuánto tiempo nos tardemos en esa plática. Así que hazme una cita donde me pueda extender bien y bonito, ¿no? No sé si recuerda usted cuando él tenía su oficina en Escondido, que rentaba con otra imprenta y otros negocios, ¿no? Hice esa cita con él en ese lugar y recuerdo de haber expuesto mi corazón, mi vida en ese día. No recuerdo qué fecha sería. De verdad se lo digo de corazón, yo le expuse toda mi vida,
desde la A a la Z. Creo que Javín conoció de mi vida y de mi persona todo ese día, sin tener mucho entendimiento, sin tener mucho conocimiento yo de la palabra. Y yo cuando le estaba platicando todo esto, yo dije, ya se acabó mi trayecto, mi estancia aquí en Familias en Acción. Y de repente el pastor Javín empieza a darme palabra, y yo recuerdo que cuando yo terminé aquel testimonio y todo lo que le platiqué, yo miré a Javín empezar a llorar. Esa fue su reacción. Y ese llanto de él, sin decirme mucho, créame lo que vino a sellar muchas grietas en mi vida. Y a partir de ese momento, yo supe en mi corazón que estaba en el lugar correcto. Y hasta el día de hoy, familia, no ha sido la excepción. Hasta el día de hoy ha venido a sellar muchas grietas a través de la palabra, a través de todo lo que usted y yo tenemos acceso el día de hoy. Porque hoy usted y yo tenemos el entendimiento de meditar, de escudriñar la palabra, de hacer nuestras disciplinas, de orar, pero ya no en la letra, sino con un entendimiento. Y esa, familia, es al final del día lo que viene realmente a sellar todas estas grietas que usted y yo podamos tener. Pero también me preguntaba lo que le decía hace un momento. Yo necesito aprender a sellar esas grietas que todavía viven en mi vida, que todavía existen, para poder sellar las grietas de mi prójimo, de aquel que está cerca de mí. Si está casado, su esposa, sus hijos, su matrimonio. Y entonces, una vez que Dios sana esa parte, entonces podemos nosotros realmente ayudar al prójimo. Y vamos a pasar a un versículo, si me haces el favor de ponerme, Segunda de Reyes 12:7, por favor. Segunda de Reyes 12:7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no tomes más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. En otras palabras, le está diciendo: ¿por qué no han reparado las grietas que yo les mandé a hacer hace 23 años? Porque esa fue la instrucción específica. Y yo me preguntaba, y le hago la invitación a que se pregunte usted mismo: ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para nosotros poder reparar, sellar estas grietas aún en los otros? ¿O todavía estoy sellando grietas en mí y necesito otros 23 años? Porque la pregunta es: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo, en el templo. Hay mucho trabajo que hacer. Imagínese ahorita con esta congregación nueva que se está abriendo, que se abrió en Tijuana. ¿Usted qué cree que fuimos a hacer el día de ayer? A sellar grietas, a sanar, a edificarlas. Y de repente yo vengo a una iglesia para traer libertad, para sanar, para restaurar, para traer, así que Dios haga muchas cosas en mi vida. Pero ¿sabe qué? Muchas veces hemos sido una piedra de tropiezo para que estas grietas sanen. Y me incluyo. Tal vez yo he sido esa piedra de tropiezo y por causa de alguna palabra mía, tal vez he lastimado el corazón de alguno de ustedes. Y aprovecho para pedirle perdón y disculpas si yo he sido ese causante, por mis palabras, por mis conductas.
Porque muchas veces no necesitamos decir mucho, familia. A lo mejor con la pura mirada yo ya lo agrieté. Y es ahí donde yo tengo que ver, porque dice la palabra, ¿qué es lo que nos hermosea el rostro? ¿Qué? El corazón alegre. Entonces, si no puedo desprender yo eso, pues entonces a lo mejor no estoy muy alegre. Ahora, ¿qué hemos aprendido que significa la alegría? El entendimiento. ¿Y el entendimiento por medio de dónde lo obtengo? De la palabra de Dios. Entonces, si no hay un entendimiento, por supuesto, pues no estoy meditando la palabra, por lo tanto no puedo dar yo algo que no tengo. Versículo 8, por favor. Y los sacerdotes consintieron no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Qué fácil, ¿no? Ahí está tu dinero, toma, llévatelo. A ver si tú puedes hacerlo mejor. Ahí te va, Roberto, tú arréglatelas. Yo ya aquí me lavo las manos, no te gustó mi trabajo durante 23 años y hay que se las encargue Roberto. Es muy fácil lavarnos las manos y decir y echarle la culpa al otro y que el otro haga. Pero creo que si Dios nos está hablando, también hay una exhortación al sacerdocio. No se trata de dejarle la chamba al otro. Porque le voy a decir una cosa y creo que lo hemos aprendido. El Señor va a cumplir con su obra con usted, conmigo y sin ustedes. Somos necesarios, mas no indispensables. Y muy fácil yo puedo decirle, ustedes encárguense. ¿Sabes qué, Javín? Tú encárgate. Ahí estuvo. Pero cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, me doy cuenta que el Señor me está hablando a mí. Está hablando a mi vida. Está hablando a mi matrimonio. Y para poder yo venir a sellar estas y reparar estas grietas, yo tengo que entender lo que el Señor quiere hacer primeramente en mi vida, en su vida de usted. Hazme el favor de ponerme Amos capítulo 9, versículo 11. Amos 9:11. Un versículo que se nos compartió por lo menos a Familias en Acción hace como 10 años. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cómo estaba el tabernáculo de David? Caído. Y fíjese, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo que. ¿Y qué dijimos que significa el tabernáculo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Dios quiere habitar, donde la voz de Dios quiere habitar, donde el propósito, la voluntad de Dios quiere habitar. Pero en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Caído, imagínese usted cómo estaba el templo de Dios. Y dentro de eso caído, pues imagínese las condiciones de ese templo. ¿Usted cree que ese templo estaba agrietado, lastimado, herido? Porque ahí dice que estaba caído. Ahora, nosotros somos ese tabernáculo, ese templo. Pero dice la promesa en este versículo, cerraré sus portillos. ¿Qué dijimos que es un portillo? Una abertura, una grieta, está abierta. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Cerrar sus portillos y levantaré sus ruinas. ¿Qué es una ruina, familia? Algo que está caído completamente, un escombro. Y fíjate, la meta es, y lo edificaré como en el tiempo pasado. No crea que habla de tiempo pasado de algo presente en la tierra. Porque yo le comentaba, imagínense, si yo me pongo a recordar mi infancia y las cosas que viví, pues no quiero ser edificado a ese tiempo tampoco.
Estoy mejor ahorita, se lo juro. No, ¿de cuál tiempo está hablando? De antes de que naciéramos, antes de que estuviera usted en el vientre de su madre. Está hablando de la preexistencia, está hablando de la presencia de Dios. Está hablando cuando Jesús dijo: hagamos, ¿verdad?, al hombre a nuestra imagen y semejanza. A esa creación perfecta, a ese propósito perfecto. Porque la meta suya y mía es regresar a casa, ¿sí o no? Y si queremos regresar a casa es porque está mejor que esta. Por supuesto. Esa es nuestra meta, ese es nuestro destino, ese debe de ser la carrera que tenemos por delante usted y yo. Pero para llegar a ella no puede llegar en escombros, ni agrietada, ni con portillos. Tiene que regresar enterita como salió de casa. Porque el Señor no quiere los escombros, ¿eh? El Señor, ¿dónde quiere reparar esos escombros? ¿Dónde quiere sellar esos portillos, esas grietas? Aquí, entre nosotros. Que el sacerdocio pueda edificar al otro. ¿Quién va a edificar al otro? Mire, voltea al que está a su lado y ese que tiene a un lado. Usted es responsable de edificar esas grietas, de sellar esas grietas. Y no le vea las imperfecciones de la piel, nada de eso, no estamos hablando de eso. Usted y yo tenemos esa gran responsabilidad, somos ese sellador de poder realmente venir a sanar esas heridas. Mire, maltratos, los padres, el abandono de los padres, el menosprecio de los padres, de los abuelos, si fue usted abusado sexualmente, si fue golpeado, si fue abandonado, si le golpearon, si le lastimaron, si le ofendieron, si lo compararon. Porque las grietas no se hacen de un ratito a otro y van creciendo si no se atiende esa grieta. Y tal vez aquí haya grietas que tiene 10, 15, 20 años batallándolas. Tal vez no lo ha expuesto por vergüenza. Tal vez no lo ha dicho porque, pues, el qué dirán. Pero le digo una cosa, usted y yo tenemos que tener la confianza de entrar por esa puerta y saber que hay un pueblo y un sacerdocio que está dispuesto a levantarlo. Yo puedo contar con algunos sacerdotes de este lugar que me van a ayudar a sanar a sellar mis grietas, ¿sí o no? Yo espero que sí. ¿Y sabe qué? Hay personas que van a entrar por esta puerta. El día de hoy creo que no hubo gente que nos visita por primera vez, todos son de casa, ¿verdad? Pero mire, yo estoy seguro, yo tengo esa certeza. Aquí hay muchas personas que han sido responsables de sellar muchas de esas grietas en mi vida. Y le podría dar muchos ejemplos y muchos nombres de los que están aquí. Pero también le podría dar nombres de algunos que han querido agrietarlo más. Y ay. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo vamos buscando las cosas del cielo de arriba, usted entiende que aún esas personas es parte del proceso en nuestras vidas. Pero ¿sabe lo maravilloso de eso? Que si esa persona está expulsando algo que está abriendo esa grieta, usted y yo tenemos que tener la capacidad de poder sellar aún la grieta que esa persona está hablando, que está diciendo. Porque entonces, ¿dónde viene el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pero ¿sabe cuál es nuestra reacción? Nos incomodamos, nos molesta. Señor, o te llevas o te lo mando. Que el fuego del cielo descienda. Tu palabra dice que tú eres el que pelea, que tiene la venganza. Tú eres el vengador. Óiganme nada más lo que le estamos diciendo al Señor. Véngate, Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Y de ahí nos agarramos.
¿Por qué no le decimos, Señor, ten misericordia? Ten piedad. Señor, sella esa grieta en el corazón de esta persona. Porque al final de cuentas usted y yo tenemos que entender que la expresión del otro es todo lo que ha vivido, todo lo que agrietó a esa persona. Y si yo no conozco ese pasado de esa persona, ¿cómo me atrevo yo a juzgar por lo que sale de su boca? Mire, yo le he compartido, simplemente a mí me maravilla cuando la Escritura dice todo lo que Jesús vivió en esta tierra, todo lo que vivió en su ministerio, de cómo fue juzgado, acusado, golpeado, blasfemado, pero como oveja al matadero no abrió su boca. Y todavía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no, Señor? Destrúyelos y acábalos, consúmelos a todos. ¿Sabe por qué? Jesús hizo un pacto, hizo un acto de misericordia para que usted y yo pudiéramos sellar estos portillos y estas grietas. Ese acto de amor, de morir en esa cruz por usted y por mí, fue un acto de misericordia. Por conocer la condición de hombre, de humanos, nuestras debilidades. Pero ese acto no solamente es para que sigamos viviendo, ¿verdad?, en la misma condición en la que Él nos encontró. Yo no sé cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo lleva usted en la palabra, en el evangelio, pero el Señor realmente quiere levantar un sacerdocio que tenga la capacidad de poder sellar las heridas del otro. Y yo creo firmemente en mi corazón que Dios está haciendo eso aquí con Familias en Acción. Yo creo firmemente que Dios está levantando una generación donde está sellando estas grietas en nuestras vidas que nos han truncado el ministerio, el propósito, el poder sanar cosas en el matrimonio, en la familia. Oiga, todavía a veces batallando que si me saludan o no me saludan, que si me voltean a ver feo, que si me voltea la cara el Jorgito. Sorry, Jorgito, te estoy viendo aquí. Oiga, si no lo saluda, pues acérquese usted y salúdelo. Selle esa grieta que a lo mejor él tiene en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Ay, no, mira qué seria esa persona. Ni me saluda ni me habla. Al cabo ni me importa. Tenemos que empezar a cambiar ese entendimiento. Vámonos a otro versículo, por favor. Salmo 147, 2 y 3. Salmo 147, 2 y 3. Bueno, ahí voy. Yo que no. Ahí está. Jehová edifica a Jerusalén, a los que desterrados de Israel recogerá. Siguiente versículo. Él sana a los quebrantados de corazón y ¿qué? Venda sus heridas. Regrésate al 2, por favor. Jehová edifica a Jerusalén. ¿Qué hace con su pueblo? Mire, lo que sale de nuestra boca tiene que edificar al prójimo. Si usted lo ve que está de mulo, edifíquelo. Edifíquelo, dele un abrazo. Acérquese, dele una palabra. Si ve que no lo saludo yo, acérquese, salúdeme, deme un abrazo, deme una palabra de ánimo. No sabemos la condición y la vida que lleva cada quien, las tribulaciones, las pruebas, las grietas que cada uno tengamos. Yo estoy seguro que aquí hay muchas grietas todavía el día de hoy.
pero también sé que Jehová, versículo 3, es el que va a sanar a los quebrantados de corazón y vendará sus heridas. Yo sé que Dios va a sanar muchas grietas el día de hoy. Vamos a otro versículo, por favor. Romanos 14, 19. Y en lo que pone en Romanos 14, 19 le voy a pedir alabanza que pase, por favor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y qué? Y la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Qué debemos de contribuir nosotros? La paz. Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para todos aquellos que hacen la paz. Si lo que está saliendo de mi boca es robarle la paz al prójimo, mejor no hablo, me quedo calladito. Pero debemos de contribuir a la paz y dice, y a la mutua, ¿qué? Edificación. Y ahí es donde yo tengo que entrar en un entendimiento que si lo que está saliendo de mi boca está edificando a mi prójimo. Mire, tal vez la condición, tal vez mi corazón, mencionaba Miguel al inicio de la administración de la alabanza. Mira, a lo mejor viene sin ganas. A lo mejor viene sin el deseo ardiente de estar aquí. O me van a decir todos, uy, vengo con un deseo y ganas de estar aquí en este lugar. Mire, hay veces que venimos porque el Espíritu nos empuja. Pero la carne quisiera haberse quedado y luego con este frillito más. Saludos a los que están conectados. Bríncate a Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿qué? Las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros, ¿qué? Mismos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mire, si usted ya cree ser fuerte, si usted dice ya tener palabra, si usted dice ya tener un entendimiento, si usted dice ya buscar la revelación de la palabra, si usted cree que ya tiene que dar a su prójimo, ¿qué debemos de hacer con los que son débiles? Soportarlos. Porque hay tantas grietas que tiene el que tiene a su lado, aunque no se lo haya dicho, que lo maravilloso de eso es que Dios lo ha escogido a usted y a mí para venir a sellar esas grietas, para sellar completamente esos portillos que estaban abiertos. Porque ¿sabe quién entra por esos portillos y esas grietas? Viene Satanás con pensamientos de mal. No te quieren, no te toman en cuenta, no te hacen partícipe, no te saludan. Pero ¿sabe por qué vemos las cosas de esa manera? Porque todavía hay grietas en mi vida. ¿Usted cree que Jesús? Póngase a analizar esto. Jesús en su ministerio en esta tierra, ¿hablaron mal de él? ¿Lo ofendieron? ¿Lo lastimaron? Si usted y yo nos comparamos a alguien, comparémonos a Jesús. Porque es muy fácil compararnos con el prójimo que tenemos enfrente de nosotros. Porque a lo mejor estás mejor que él, según tú. Pero cuando yo puedo entender que el sufrimiento de mi prójimo, el sufrimiento del otro, que usted, que yo puedo ser partícipe, clave para poder sellar esa grieta que hay en esa persona. Yo creo firmemente que Dios está hablando a nuestras vidas en estos versículos que hemos estado meditando, porque cree
que aquí hay muchos sacerdotes que van a reconciliar al pueblo con Dios, que van a venir a sellar y a sanar muchas grietas que cada uno tiene, porque aquí hay muchos pasados. De repente yo digo, yo tengo el testimonio más fuerte, y me he sentado con muchos de ustedes y digo, wow, este me ganó. Y de repente empieza a conocer usted más personas y se da cuenta que hay un corazón muy lastimado, muy agrietado. Pero lo maravilloso de esto es que usted y yo podemos ser parte de poder sellar las grietas de otras personas. Pero primero hay que sellar las nuestras. Si usted quiere ser como Jesús y que esas palabras se nos resbalen, tenemos que sellar esas grietas, porque el Señor lo va a utilizar a usted como un rey y como un sacerdote para sanar las grietas de otros. Pero tenemos que sellar las que hay aquí todavía, que todavía no me dejan avanzar o crecer o poder ayudar a otros. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Quién es el que debe de contribuir en la edificación del prójimo? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿No es fácil? No es fácil, familia. Nosotros tenemos que aprender a sanar las propias, las nuestras, para que no una falta de saludo venga y me ofende y me lastime. Yo no sé qué grieta traiga el prójimo. No sé qué le haya lastimado, que venga sin ganas de saludar, sin ganas de hablar, sin ganas de tener una conversación. Pero algo que Dios me enseñaba a través de esta palabra es que Él quiere venir a sellar esas grietas. Y si usted quiere realmente que el Señor selle esas grietas en su vida, le voy a pedir que se ponga de pie. Y si quiere seguir agrietado, quédese sentado. Usted decida. No hay ningún problema, le vamos a amar de la misma manera. Ponme a Efesios capítulo 4 versículo 29, por favor. Efesios capítulo 4 versículo 29. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, Efesios 4:29. Estaba hablando de muchas grietas ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿qué? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los que. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos de ustedes se quieren comprometer esta tarde delante de Dios que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca? Mire, yo me quiero comprometer públicamente delante de Dios y de usted, de que de mi boca no salgan palabras corrompidas. ¿Y qué es corrompido? Toda palabra alterada, toda palabra que no viene de lo alto, toda palabra que no viene del trono, toda palabra que no edifica, que no levanta, que no sana. Porque yo no quiero que mi matrimonio tenga grietas. Yo no quiero que mi relación con mi prójimo esté agrietado. Y no quiero que mi relación con mi iglesia, con mi congregación esté agrietada. Pero sí sé que ninguna palabra, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué?
¿Qué quiere decir esto, familia? Si lo que usted va a hablar no va a edificar, ¿qué vamos a hacer? Calladito nos vemos más bonitos. No hablemos. Usted sabe si viene enojado, si viene lastimado, si se peleó con el marido, si al llegar aquí le pitaron porque se metió en sentido contrario, si le ganó el estacionamiento al que se iba a estacionar aquí enfrente. Para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Si sabe que su conducta y lo que sale de su boca, si usted edifica, voltea a ver este cuarto. ¿Cuántos ojos hay en este cuarto? ¿Cuántos están viendo sus conductas? Es más, voltéelo a ver, voltea a su alrededor, dése la vuelta y voltea a su prójimo que tiene en este lugar. Familia, ¿le gustaría a usted comprometerse delante de Dios para realmente ser partícipe de poder sanar y sellar las grietas de su prójimo? ¿Sí o no? Ahí donde está usted, cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra que has traído el día de hoy, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, venga a sellarse, Señor, en nuestro espíritu, no en tablas de piedras, Señor, sino en las tablas de nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Padre, venga a traerle vida a nuestra vida, que venga a vivificar, Señor, nuestra existencia, nuestro presente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces las grietas y los portillos que pueda haber aún en este momento, Señor. Pero tú eres el único, Padre, que puede venir a traer ese sello directamente del cielo. Puede venir a traer ese ungüento, ese sellador espiritual, Padre, para venir a traer libertad, sanidad, restauración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que traigas revelación a cada uno de nosotros, Señor. Es más, familia, Dios pone en mi corazón una cosa. Pídale perdón a Dios si en este momento el Señor le ha revelado, si usted ha provocado una grieta en alguno de sus prójimos. Tal vez está aquí presente, tal vez esté en casa, pero si el Señor le ha revelado en esta hora que usted ha sido causa de agrietar a un prójimo, pídale perdón con sus propias palabras. Señor, perdónanos, Padre, porque hemos sido causa, Señor, de agrietar a mi prójimo con mis palabras, con esas palabras corrompidas, Señor, con esas palabras que no edifican, Señor, con esas palabras que no vienen de parte de ti, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos hablado palabras que no edifican, que no construyen, que no sanan, que no levantan, Padre. Perdónanos, Padre, porque hemos sido participantes, hemos sido piedra de tropiezo, Señor, aún para el crecimiento y el testimonio a mi prójimo, Padre. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que cuides nuestras palabras, nuestra boca, y que lo que pueda salir, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, sea para edificarla, para llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos, Señor, a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a tener ese entendimiento que tú tenías en esta tierra, Señor. Para poder llegar, Padre, a ser como tú. Para poder, Señor, poner por obra tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que podamos ser de edificación a tu pueblo, a fin de dar gracia a los oyentes, Señor.
Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hablo de la boca de Dios, aún lo que sale de nuestra boca para la edificación del cuerpo de Cristo. Familia, Dios nos muestra en este momento, en esta hora, que hay personas que realmente han reconocido en esta hora alguna grieta en su vida. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Si tú reconoces esa grieta, te voy a pedir que pases al frente. El Señor quiere que pases al frente y alguien va a pasar a darte una palabra. Pero tienes que realmente ser valiente y decir: hay esta grieta en mi vida. Ya sea que te han lastimado, ya sea que es algo que vienes cargando desde tu niñez, ya sea que es algo que llevas por mucho tiempo. Y si has querido sellar esa grieta o deseas sellar esa grieta en tu vida, pásale al frente. Dios tiene una palabra para ti. Los demás sigamos orando, sigan orando. No hay nada que el Señor no pueda hacer. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer en tu vida. ¿Para qué permites que esa grieta se siga abriendo? ¿Para qué permites que esa grieta se siga extendiendo, lastimándote y truncando tu ministerio y tu propósito? El Señor quiere hacer algo especial en tu vida. El
Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación. Vamos, pueblo. Que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar, Señor. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Ese santuario queremos ser para ti. Ven a habitar, Señor. Ven a habitar en tu ven a habitar. Seremos esa iglesia que guarda tu presencia. Esa iglesia. Ven a habitar, Señor.
Santo. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Ven, Espíritu. Hazlo en mí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, Espíritu de lo que Dios. haces en el cielo, hazlo aquí. Sí. Hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí, Ven, Señor. hazlo aquí, Ven, Señor, y cierra, Señor, toda grieta, Señor. hazlo aquí, Espíritu de Dios. hazlo aquí. El Espíritu de Dios está cerrando esas grietas, esos portillos. Hazlo aquí, hazlo aquí. Oh Señor, te adoramos, sé exaltado esta tarde. Amamos tu nombre. Te adoramos. Tú eres digno, tú eres digno. Familia, dele gracias ahí con sus propias palabras. Dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en esta hora. Porque el Señor ha sellado muchas grietas que el enemigo ha querido minar por ellas. Pero en esta hora el Señor ha cerrado, sellado, donde el enemigo no tiene ni parte ni suerte de entrar. Dele gracias, gracias Señor por lo que has hecho en esta hora. Gracias por lo que tú has hecho a tu pueblo, Señor. Pero el Señor también me muestra y me enseña que Él va a seguir sellando esas grietas aún en su dormitar. Aún esta noche el Señor va a sellar muchas grietas. Pero antes de dormirse hay una instrucción. Antes de irse a dormir el día de hoy, usted le va a decir al Señor: Señor, esas grietas que usted tiene, esas grietas que usted conoce, ¿verdad? Que tiene ahí, que a lo mejor no las expresó en esta hora, porque el Señor nos mostraba que aquí hay muchas personas que tienen grietas que les da pena pasar. Pero mire, el Señor en la intimidad
de su hogar, en la intimidad de su cuarto, donde está usted a solas con el Señor quiere escuchar que de su boca venga ese pedir de sanar, de tapar, de sellar esas grietas. Dice Proverbios 25 que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y el Señor realmente quiere traer un entendimiento y venir a sanar y sellar por completo. Mire, con esta palabra que el Señor ha traído a su vida, depende de usted de hoy en adelante si permite que esas grietas se sigan abriendo aún más. Porque el Señor ha hablado en esta hora. Dios ha hablado palabra que viene de lo alto para su vida. Y esas grietas pueden ser voces tóxicas, voces que no vienen de lo alto, que no vienen del Padre. No permita que esas voces vengan a destruir, vengan realmente a robarle la paz, porque el Señor realmente tiene el poder y la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. ¿Le cree usted a ese Dios sobrenatural? Porque usted y yo le servimos a un Dios sobrenatural, no un Dios terrenal. No le servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios que resucitó de entre los muertos para que usted y yo podamos resucitar juntamente con Él. Y donde el Señor quiere regresarnos enteritos a la casa del Padre, no en escombros, no agrietados, no con portillos. Que podamos sellar esas grietas aquí para sanar a los otros y poder regresar a casa, pero no solamente solos, sino acompañados. Voltea al que tiene a su lado y dile: no te quedas aquí, te vas conmigo. Dile. Familia, denle un fuerte aplauso al Señor. Queda usted despedido. Dios le bendiga. It was off the whole time. I was just singing to it and then